Vamos a ver ahora de qué forma la demanda de diferentes activos en divisas afecta los tipos de cambio a corto plazo. Vamos a poner como ejemplo un depósito a plazo fijo de un año nominado en pesos argentinos y otro nominado en dólares. Supongamos que el depósito en pesos argentinos nos da una tasa anual del 26%, mientras que un depósito en dólares nos da una tasa del 5%. Otro dato relevante es cuál es el tipo de cambio peso-dólar hoy y cuál es el tipo de cambio que esperamos se mantenga de acá a un año. Recordamos que este tipo de cambio esperado se forma en función de las expectativas que tienen los agentes y que dependen de los factores que determinan el tipo de cambio a largo plazo que vimos en la clase anterior. Entonces, si tenemos 10.000 pesos hoy y lo colocamos en un depósito a plazo fijo en pesos, obtenemos dentro de un año un monto de 12.600 pesos. La tasa de rentabilidad esperada, es decir, la diferencia porcentual entre el valor esperado del activo en el futuro y el precio que se ha pagado para adquirirlo hoy, que vendría a ser 10.000 pesos, es del 26%. Es igual a la tasa nominal que ofrece el depósito a plazo fijo en pesos. ¿Qué pasa si queremos hacer un depósito en dólares? Bueno, esos 10.000 pesos que tenemos hoy, tenemos que transformarlos en dólares. Con un tipo de cambio actual de 100 pesos por dólar, esto nos da 100 dólares que ponemos en un depósito a plazo fijo al 5% anual y dentro de un año tenemos 105 dólares. Luego llevamos este monto a pesos multiplicándolo por el tipo de cambio que esperamos tener de acá a un año, que son 120 pesos por dólar. De manera que obtenemos al cabo de un año en esta alternativa también 12.600 pesos. Vemos entonces que la tasa de rentabilidad en pesos de un depósito en dólares es del 26%. En este caso vemos que ambos activos proporcionan la misma tasa de rentabilidad esperada y como la inflación los afecta de la misma manera, podemos decir que también tienen la misma tasa de rentabilidad esperada real. Cuando esto pasa, decimos que se cumple la condición de paridad de intereses. ¿Cómo podemos expresar analíticamente esta condición? Si vamos expresando analíticamente cada uno de los pasos que hicimos en el análisis anterior, veremos que podemos calcular la tasa de rentabilidad esperada en pesos de los depósitos en dólares como esta suma que tenemos acá. Y esto es la tasa de interés que dan los depósitos en dólares, la tasa de depreciación o apreciación esperada de la moneda local y el producto de estos dos factores. Si estamos hablando de tasas de interés y tasas de depreciación muy chicas, vamos a ver que este último término termina siendo muy pequeño. Es por eso que la fórmula simplificada para variaciones pequeñas elimina el último término y contempla solo la tasa de interés en dólares y la tasa de depreciación o apreciación esperada. Esta es la versión que vamos a usar de ahora en adelante a los efectos prácticos. Esta condición se conoce como la paridad de intereses descubierta. Si el riesgo cambiario estuviera cubierto, es decir, si en lugar de tener en cuenta el tipo de cambio esperado, podemos cubrirnos del riesgo cambiario mediante un futuro de divisas, hablamos entonces de arbitraje cubierto de las tasas de interés. Vamos a ver la relación que hay entre la tasa de rentabilidad esperada y el tipo de cambio. Imaginemos que el tipo de cambio hoy fuera de 110 en lugar de 100. Eso no genera ningún impacto sobre la tasa de rentabilidad en pesos de los depósitos en pesos, que sigue siendo del 26%. Pero implica que con 10.000 pesos hoy puedo constituir un plazo fijo en dólares de menor monto que antes. Y si bien la tasa de interés de los depósitos en dólares es la misma, la tasa de rentabilidad esperada de este activo es menor. En este caso es del 14,5%. Podemos decir entonces que cuando el tipo de cambio actual sube, la tasa de rentabilidad esperada de los activos en dólares baja. Y con esto ya podemos graficar el mercado de divisas de acuerdo a este enfoque de activos. Tenemos en los ejes la tasa de rentabilidad esperada de ambos activos y el tipo de cambio nominal. Vemos que la tasa de rentabilidad en pesos de los depósitos en pesos, es decir, la tasa nominal de interés, no varía de acuerdo al tipo de cambio. En este caso es del 26%, mientras que la tasa de rentabilidad en pesos de los depósitos en dólares varía inversamente con el tipo de cambio.
a mayor tipo de cambio actual, se espera una menor tasa de rentabilidad, manteniendo constantes el tipo de cambio que se espera en el futuro y la tasa de interés de los depósitos en dólares. Vemos que el tipo de cambio de equilibrio que se establece en este mercado surge de la intersección entre las dos curvas de tasas de rentabilidad esperadas. Y en este punto, como veíamos en el primer esquema de un tipo de cambio de 100, se cumple la paridad de intereses. ¿Y por qué debería cumplirse la paridad de intereses? Vemos que a un tipo de cambio superior, como por ejemplo 110, la tasa de rentabilidad en pesos de los depósitos en dólares es menor, como veíamos en el ejemplo del 14%. Analíticamente, podemos decir que la tasa de rentabilidad en pesos de los depósitos en pesos, que es 26, es mayor que la tasa de rentabilidad que ofrecen los depósitos en dólares. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Va a aumentar la demanda de activos que se nominan en pesos, es decir, todo el mundo va a querer hacer depósitos en pesos porque proporcionan una tasa de interés del 14%, mientras que los depósitos en dólares tienen una tasa de rentabilidad esperada solo del 14%. Esto disminuye la demanda de dólares y disminuye entonces el tipo de cambio actual. Les dejo a ustedes para que piensen qué sucedería si el tipo de cambio actual fuera de 90 pesos por dólar y cuáles son las fuerzas que hacen que el tipo de cambio no sea de 90, sino que sea de 100, es decir, que el tipo de cambio de 90 no sea un tipo de cambio de equilibrio en este mercado de divisas.